Bueno, comenzamos esta última reflexión del retiro, llamados a ser testigos de la Pascua. Y comenzamos con una lectura de la segunda epístola de San Pedro, capítulo 3, desde el versículo 3. Los falsos profetas. Sabed ante todo que en los últimos días vendrán hombres llenos de sarcasmo, guiados por sus propias pasiones, que dirán en son de burla: ¿dónde queda la promesa de su venida? Pues desde que murieron los padres todo sigue como al principio de la creación. Porque ignoran intencionadamente que hace tiempo existieron unos cielos y también una tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, y que por esto el mundo de entonces pereció inundado por las aguas del diluvio, y que los cielos y la tierra presentes por esa misma palabra están reservados para el fuego y guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Mas una cosa no podéis ignorar, queridos, que ante el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa, como algunos lo suponen, sino que usa de paciencia con vosotros, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen a la conversión. El día del Señor llegará como un ladrón. En aquel día los cielos, con ruido ensordecedor, se desharán, los elementos abrasados se disolverán, y la tierra y cuanto ella encierra se consumirá. Puesto que todas estas cosas han de disolverse así, ¿cómo conviene que seáis en vuestra santa conducta y en la piedad, esperando y acelerando la venida del día de Dios, en el que los cielos en llamas se disolverán y los elementos abrasados se fundirán? Pero esperamos, según nos lo tiene prometido, nuevos cielos y nueva tierra, en los que habite la justicia. Por lo tanto, queridos, en espera de estos acontecimientos, esforzados por ser hallados en paz ante Él, sin mancilla y sin tacha, la paciencia de nuestro Señor, juzgadla como salvación, como os lo escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Lo escribe también en todas las cartas en las que habla de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Vosotros, pues, queridos, estando ya advertidos, vivid alerta, no sea que arrastrados por el error de esos disolutos, os veáis derribados de vuestra firme postura. Creced pues en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Palabra de Dios. Para nosotros el tener claro que el llamado de Cuaresma es una preparación para la Pascua, y la Pascua es la resurrección del Señor, y es lo esperado por todos los profetas de antaño. Por eso Jesús dice que en Él se completan todas las profecías y los profetas, y habla de San Juan Bautista siendo el profeta más grande que ha habido y que habrá. Y a partir de ese momento de su resurrección, con el Espíritu Santo que nos fue enviado, todos somos profetas, sacerdotes y reyes. ¿Qué quiere decir? Todos somos miembros del reino de Dios.
Todos somos miembros de la luz, de la Santa Jerusalén del cielo. Somos llamados, hemos sido escogidos, se nos ha sido dada esa gracia. Pero como hablábamos antes, esa gracia se nos ha sido dada, pero nosotros tenemos que caminarla, hay que llevar la cruz hasta ese Gólgota donde la llevó Jesús. Y allí entramos por esa puerta estrecha que es la muerte al pecado. Esa es la puerta estrecha de que habla la palabra, porque sabemos que para nosotros entender lo importante que es morir al pecado, tenemos que entender la valentía que necesitamos para asegurarnos que el único Dios en este mundo es el Señor, nadie más. No es una criatura humana, no son nuestras ambiciones, no son nuestros deseos, no son nuestros proyectos, no son las posesiones materiales, nada de este mundo puede ser superior a Dios. Entonces, la preparación para que seamos testigos de la Pascua es la preparación que el Señor hizo con los apóstoles y con los discípulos y las mujeres santas de Jerusalén en cabeza de la Virgen María, cuando los envió al cuarto de arriba a orar después de que Él ascendió al cielo. Él los envió a orar y les dijo que no se fueran de Jerusalén, que se quedaran ahí hasta que llegara la gracia. La única que sabía de eso era la Virgen, en qué consistía la gracia. Los apóstoles no, ni ninguno de los discípulos. Pero el momento de la gracia llega al 9º día, por eso se dice que la iglesia nació en una novena, que es la novena del Espíritu Santo. Ahí nacen las novenas, con esos 9 días de esperar por la gracia, que es lo que es una novena. Entonces, en esa novena viene lo que se llama el don maravilloso de tener la fortaleza para testificar al resucitado, sin problema, porque no tendremos la mínima preocupación de sufrir lo que nos toque sufrir por testificar que el Señor resucitó, que es nuestro Señor y que Él nos dará vida eterna a todos los que lo sigamos y le obedezcamos. Ese es nuestro testimonio. Ese es el testimonio de la Pascua. Ustedes saben que todos los hijos de Dios escogidos de antaño, que son los hebreos, que empiezan a ser escogidos desde Abraham, y que se establece ese pueblo, que es un pueblo que Dios los saca del mundo, los saca de entre los paganos, como sacó a Abraham, que estaba en Ur, en Caldea, y era un hombre pagano, y sin embargo Dios lo escoge, lo envía, lo unge, y de él salen innumerables generaciones que son las que preparan la encarnación del Mesías, y después nosotros, que también venimos de esa alianza, entramos al nuevo pueblo de Dios, la nueva alianza, en la nueva creación en Jesucristo. Entonces, todo ese pueblo estaba preparándose siempre para la Pascua, y la Pascua es el encuentro con el Mesías. Los judíos celebraban la Pascua, pero en conmemoración de la libertad del pueblo de Egipto, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud de manos de Moisés. Entonces, la Pascua nuestra es Jesucristo, la resurrección. Esa es nuestra Pascua. Y esa es la Pascua que siempre soñaron los antepasados. Por eso San Pablo dice que los profetas de antaño, todo el pueblo judío, hubiesen querido haber tenido siquiera lo mínimo de lo que nosotros hemos recibido, porque eso es lo que ellos tanto añoraron, tener el Mesías entre ellos, que lo anunciaron por tantos siglos, y nosotros lo tenemos ya. Y por eso vivir la Cuaresma para llegar a la Pascua es el encuentro más grande del don que Dios nos ha dado como hijos de la Iglesia, porque
no son solamente tradiciones religiosas, no es solamente una costumbre religiosa, sino que es la vida nuestra en el Espíritu. Cuando nosotros entendemos la realidad pascual, nos damos cuenta que la Pascua existe en el eterno presente de Dios. Lo que quiere decir que cuando entramos en fe en la Pascua, estamos entrando en un Cristo resucitado que está entre nosotros todos los días de nuestra vida. Uno de los testimonios más claros de cómo camina Dios con la iglesia en la persona de Jesús es la conversión de San Pablo. Ustedes se dan cuenta que San Pablo va hacia Damasco con órdenes escritas de jueces de Jerusalén para arrestar a todos los que estén profesando al resucitado, a Jesucristo el Nazareno, y tiene orden para arrestarlos y matarlos. Entonces Jesús se le aparece y le pregunta: ¿por qué me persigues? Y él se le revela a Pablo. Y aquí hay un testimonio de la Pascua. Es el resucitado que nos confirma que Él sí está haciendo lo que nos prometió. Estaré con ustedes todos los días de su vida. Por eso me tengo que ir adelante para poder enviarles el Paráclito, porque todo esto sucede por obra del Espíritu Santo. Solo por el Espíritu Santo es posible que Dios, en la persona de Jesús, se le aparezca a San Pablo y le hable. Solamente por el Espíritu Santo es posible que Jesús haya sido engendrado en el vientre de la Virgen María. Solo por obra del Espíritu Santo es posible que Jesús haya muerto en la cruz, pero haya resucitado. Y todo esto es la obra del Espíritu Santo, como hablábamos antes. Solo por el Espíritu Santo estamos nosotros en este templo. Él fue quien nos trajo. Y teniendo esto claro, sabemos que el testimonio que daremos en esta Pascua que viene ya, si es que llegamos a ella, por voluntad de Dios, es un testimonio de que estamos seguros de que Jesús vive entre nosotros, en nosotros y entre nosotros, que es un Dios vivo y un Dios de vivos, como le dice Dios desde la zarza ardiente a Moisés: yo soy un Dios de vivos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, un Dios de vivos. Y cuando Jesús aparece en la transfiguración, aparece con Elías y Moisés, vivos. Y estamos hablando de gente que había muerto hacía un tiempo atrás, mucho tiempo, y estaban vivos con él. Y esto es para nosotros la celebración más grande de nuestra vida cristiana, el poder testificar que nosotros continuamos viviendo después de la muerte y que tenemos evidencia de eso. Primero, las Escrituras, porque nos damos cuenta de dos tipos de resurrección. Una, Jesús durante su vida pública resucita muertos en varias oportunidades. Incluso los apóstoles en varias oportunidades resucitaron muertos. Pero esa no es la resurrección de la transfiguración, sino que esa es una resurrección de testimonio del poder de Dios entre los hombres, porque todas esas personas, incluyendo a Lázaro, que fueron resucitadas, murieron de nuevo. Ahora, el único que ha resucitado y no ha muerto más es Jesús. Y por eso se llama el primero de entre los muertos. Y por eso Él, cuando asciende al cielo, se lleva a todos los que están detenidos en lo que se conoce como el seno de Abraham o el limbo. Y se los lleva para el cielo porque eran santos que estaban detenidos, porque no eran del purgatorio ni del infierno. Pertenecían al cielo, pero el cielo estaba cerrado por culpa del pecado original. Y como Jesús nos redime del pecado original, se abre el cielo, se abre la gloria de Dios, y Él se lleva a todos los que tenía
en ese seno de Abraham. Entonces, esa es la Pascua. La Pascua es esa resurrección de Jesucristo que supera la muerte, y todos nosotros celebramos nuestra inmortalidad en Jesucristo. Si entendemos lo grande que es la Pascua, entonces vamos a celebrarla con mucha alegría, porque nos vamos a dar cuenta que la Pascua es un don extraordinario que hemos recibido como hijos de la iglesia, porque es nada menos que la resurrección del Señor. Es la derrota a Satanás, la derrota a la muerte, el grito de nuestra libertad, la victoria de la iglesia, la cruz, de donde se desprende todas las gracias, porque por la cruz estamos nosotros en la vida. Aquí, aunque todavía no hemos nacido al mundo espiritual, sin embargo, tenemos las primicias de ese nacimiento por medio de la iglesia, por medio de los sacramentos, por medio de la oración de nuestra fe. Nuestra fe nos dice que todo lo que Jesús ha revelado es verdad. Nosotros profesamos nuestra fe diciendo que creemos que Jesús resucitó, y también creemos que esta es su iglesia que Él mismo constituyó, y que profesamos una fe que está establecida en una doctrina que Él mismo nos dictó, y que todo lo que vivimos es una revelación divina que viene del Espíritu de Dios. Esta no es una iglesia inventada por seres humanos. Es como cuando nosotros hablamos del juicio personal de un hindú. Un hindú nació en el hinduismo y no conoce nada más. Entonces, cuando él comparezca ante el tribunal del Señor, vivirá lo que San Juan de la Cruz dice: al final de la tarde todos compareceremos ante el Señor en el amor, que quiere decir seremos juzgados en el amor. Un hindú, el Señor no lo va a juzgar en el hinduismo, porque el hinduismo es una religión humana, inventada por hombres, inspirada por hombres, no inspirada por el Espíritu Santo. Y cuando usted lee el hinduismo, los cantos del Mahabharata, los Vedas, toda la filosofía del hinduismo es preciosa, es de una belleza poética y literal inmensa, y también sus costumbres y sus prácticas, pero son humanas, no son de origen divino. Por lo tanto, ese hindú no va a ser juzgado en el hinduismo, él va a ser juzgado en las obras, en las obras del amor, y en eso lo juzgará el Señor. Al que más se le da, más se le exige. A nosotros nos ha dado la responsabilidad más importante y más grande de todas. Nos ha escogido para ser miembros de su iglesia. Somos un pueblo escogido, separado y predestinado, como dice San Pablo. Y esto nos debe dar una idea de qué significa la Pascua. Porque si nosotros entendemos que somos testigos de esta resurrección, entendemos que somos testigos de nuestra gracia de regresar a la vida eterna, a pesar de tener unos huesos mortales, de estar caminando en unos huesos mortales. Por eso, cuando nosotros tenemos una conciencia clara de la resurrección, de la Pascua, entonces en ese momento Dios nos da la gracia de entender muy bien el pecado, porque el pecado nos separa de la Pascua. El pecado no permite que nosotros vivamos la Pascua, porque en pecado no se puede vivir la Pascua. La Pascua se tiene que vivir en gracia. Se llama Pascua porque es la unión con Dios, porque es la resurrección de los muertos. ¿Muertos de qué? Muertos del pecado, porque el pecado es la muerte, y precisamente lo que Jesús derrota en la cruz es al pecado, que es el diablo. Entonces,
El regalo más grande que podemos recibir nosotros en esta Cuaresma es que el Espíritu Santo nos dé la valentía para dejar el pecado, para no cambiar a Dios por nada, absolutamente por nada. Dios primero, en todo siempre, que yo no lo cambie por nada. Y esa es la victoria de la Pascua. La Pascua es una victoria, pero esa victoria tiene que ver con la fidelidad. Ustedes se dan cuenta que Jesús en su camino del Calvario está únicamente preocupado de hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que Jesús enseña durante todos sus 3 años de vida pública. Incluso cuando él se pierde, lo encuentra en el templo, él le dice a María y a José cuando le reclaman por qué se había perdido, y él dice: estoy ocupado con los asuntos de mi Padre. Y él siempre está hablando de su Padre y siempre se aleja a orar a la montaña con su Padre, y todo lo que hace lo hace en relación a su Padre. Pero todo eso es una pedagogía, porque todo lo que hizo Jesús fue enseñarnos el camino, y todo lo que hizo Él es para que nosotros lo imitemos. Por eso nuestro camino cristiano es una imitación de Cristo, y tenemos que imitarlo hasta la muerte, porque dense en cuenta de qué está hecho el protestantismo y las sectas. Ellos llegan hasta la última cena, y de la última cena no vuelven a aparecer hasta la resurrección. Ellos no caminan el Calvario. Usted nunca encuentra a un protestante con crucifijo. Ellos no tienen ninguna relación con la cruz, solamente tienen relación con la resurrección. Jesús resucitó, aleluya, gritan ellos. Ya pagó por nosotros, aleluya. Nosotros ya no tenemos que sufrir. Y esto es el cristianismo de las sectas, que no es más que un grito de lo que Satanás hizo con la reforma de Lutero. Es una herejía aterradora, porque el Señor nos muestra que cada uno de nosotros tenemos que vivir el camino que Él nos señaló, y en ningún momento se saltó el Calvario para nosotros. Nunca dijo: pero lo único que no deben vivir ustedes es mi Calvario. Por el contrario, el mismo San Pablo testifica algo muy importante para que nosotros todos entendamos el mensaje de la cruz. Y dice: en mí se terminan de completar los sufrimientos que faltan por completarse en el cuerpo místico del Señor, que es la Iglesia. Y ahí nos demuestra que nosotros somos instrumentos de reparación, y que nosotros estamos llamados a vivir un Cristo vivo en nuestra sangre, en nuestros huesos, en nuestra carne. En cada paso que damos en esta vida terrenal, estamos llamados a vivir un Cristo vivo, que quiere decir, nosotros llevamos la cruz con el Señor, unidos a Él en la gracia, separados del pecado. Y por eso Jesús, al resucitar, con mucha urgencia instituyó el sacramento de la confesión, porque Él sabía que nosotros, para mantener la amistad con Dios, necesitábamos ese sacramento. Necesitábamos tener la ventana abierta a la reconciliación, y estableció un tribunal de reconciliación, que es la confesión, por medio del sacerdote. Y entonces, esta claridad que Dios quiere que tengamos sobre lo que es la Pascua es un llamado a testificar nuestra fe con nuestra vida, porque el Señor no quiere que nosotros seamos testigos de la cruz, testigos de la Pascua. No, eso no es suficiente. Él quiere que nosotros estemos crucificados con Él y estemos uno con Él en la Pascua, que quiere decir, yo en fe sé que el mismo Dios que resucitó a su Hijo nos resucitará a nosotros en el último día. Y eso lo profeso yo,
lo vivo yo. Esa es la Pascua que yo vivo, una Pascua de resurrección, no solamente de Jesucristo, sino también la mía. Y esto es la victoria del cristiano, porque cuando usted verdaderamente profundiza los misterios de la fe, se da cuenta que nosotros ya no somos criaturas naturales, somos seres sobrenaturales y somos seres a quienes se le concedió la vida eterna que habíamos perdido en el paraíso. Y esto nos debe dar mucha alegría. Un cristiano que no vive estos misterios y que no los acepta o asume, es un cristiano que todavía no conoce la alegría de Dios, que todavía no conoce el gozo de Jesucristo, porque todavía no ha asumido la grandeza de estos misterios. Si entendiéramos la grandeza de la Pascua, estaríamos muy contentos, porque nosotros vivimos en la Pascua del Señor, porque es nuestra esperanza. La Pascua del Señor es nuestra esperanza, es nuestro horizonte, es nuestro destino. A pesar de que vamos en camino y que tenemos que cargar esta cruz por el camino que Jesús nos señaló, y tenemos que subir la montaña del Señor, que se conoce místicamente como la montaña de Sión, y tenemos que llevar a esa cima donde suben las tribus del Señor, que es la Santa Jerusalén del cielo. Eso es, y necesitamos tener una visión muy clara de nuestro caminar, para que nos elevemos por encima del camino terrenal, porque cuando miramos nuestra vida terrenal y no le ponemos espíritu de resurrección, entonces es simplemente un camino que es mortal, un camino que tiene un fin en la tumba y que ahí termina y no pasa nada más, que es la gente del mundo, que no tiene la esperanza, que no tiene un testimonio de la Pascua, porque nunca ha tenido una visión trascendente de este mundo al otro. Y por eso, cuando Jesús es juzgado por Poncio Pilato, dentro de lo que dijo el Señor o le contestó a Herodes, está el pasaje donde Herodes le pregunta si es rey, o le dicen que es rey. Y él dice, tú lo has dicho, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Y nos damos cuenta que toda la enseñanza de Jesús en el Evangelio es sobre la vida eterna, sobre su reino de la luz, no sobre el mundo, no sobre la tierra. A él en ningún momento le preocupa o le ocupa los reinos de este mundo. En ningún momento le ocupa de que nosotros nos enfoquemos a los reinos de este mundo. A él le preocupa que nosotros nos enfoquemos en el reino de vida eterna que nos vino a traer. Por eso desde San Juan Bautista se dice, el reino de Dios ya viene, está cerca. Y luego Jesús dice, el reino de Dios está entre ustedes, porque era Él mismo. Y entonces hoy podemos decir cada uno de nosotros que el reino de Dios está entre nosotros, porque somos bautizados, hemos recibido a Jesús, no hemos llegado a casa, pero tenemos en nosotros la vida que Dios nos trajo con su Espíritu. Y por lo tanto, somos peregrinos, estamos en tránsito, no pertenecemos a este mundo y tenemos una casa en el cielo. Lo que tenemos que entender es que para asegurarnos que nosotros lleguemos a la promesa de Jesucristo, tenemos que serle fieles al Señor. Y esto debe estar muy claro. Nunca, en ningún momento, por ninguna razón, debemos caer en la debilidad, en el error de no serle fieles a Dios. Debemos vivir en gracia de Dios, buscar siempre estar en gracia de Dios. Usted nunca justifique el pecado, nunca diga es que, no. Ese es que no debe vivir en su vida. No hay absolutamente ninguna razón para que usted viva en pecado. No existe la razón. Y ante el tribunal del Señor no existirá ninguna razón
por la cual usted vivió en pecado. Nosotros somos llamados a vivir en gracia. Así nos toque vivir debajo de un puente sin ropa y sin comida. Pero es mejor llegar a eso que estar en pecado. Entonces, el Señor habla muy claro. Él dice, si este ojo te hace pecar, sácatelo. Si este brazo te hace pecar, córtatelo. Es mejor que entres manco al cielo que con todos tus miembros al infierno. Y esto, teniéndolo claro, el llamado que Jesús le hace al pueblo para que se salve, entonces comprendemos la naturaleza de la Pascua. La Pascua es la victoria, y la victoria solo se da cuando el pecador se ha arrepentido. Un pecador que no se ha arrepentido y no se ha convertido, que no le es fiel a Dios, aunque camine con Él en la iglesia, pero no es fiel, ese no entiende la victoria de la cruz, no entiende la resurrección, no entiende la Pascua del Señor, no la vive. ¿Cómo la va a vivir si no es fiel a Dios? Entonces, el llamado radical a poder entender qué es lo que Dios quiere de nosotros en esta Cuaresma y siempre antes de partir, es que podamos entrar a la Pascua del Señor como se debe. Y de la única forma que podemos entrar es poniéndole este pie a la cabeza del pecado. Ustedes se dan cuenta que en la iconografía de la iglesia, en todas las imágenes, aparece muchas veces la Virgen con su pie puesto sobre la cabeza de la serpiente. También aparece San Miguel Arcángel con un pie puesto en la cabeza del diablo. Y claro, mucha gente que es solamente religiosa se va donde San Miguel a una estatua y le dice: gracias, San Miguel, por pararte en la cabeza de ese malo. Protégeme. Gracias, María, por pararte en la cabeza de la serpiente. Pero ese no es el mensaje que está dando la Virgen o San Miguel. El mensaje que están dando ellos cuando tienen el pie puesto sobre la cabeza del diablo es: párate en la cabeza del diablo. O sea, párate en la cabeza de tu pecado, para que no te muerda y te envenene y te mate. Y ese es el mensaje de esas imágenes. Esas imágenes nos muestran la importancia que hay de pararnos en la cabeza del pecado. Ustedes saben que el pecado está representado como una serpiente. ¿Por qué? Porque es una serpiente venenosa. Ustedes saben que en el Éxodo, en un momento dado, por la desobediencia del pueblo, mucha gente moría por picaduras de serpiente. Y entonces Moisés le implora a Dios otra vez por ese pueblo desobediente, y el Señor lo mandó a que enredara una serpiente de bronce en un palo y que lo elevara al frente de ese pueblo, y todo el que mirara esa serpiente en el palo se sanaba de las mordeduras de la serpiente. Y se explica que esa era una señal que anunciaba la cruz, porque Jesús murió precisamente al pecado que trajo la serpiente, y murió en un madero de maldición. Y entonces con eso nos sanó, porque cuando nosotros entendemos la cruz, sabemos que esa cruz nos sanará, esa cruz nos salvará. Mirar a esa cruz y contemplarla verdaderamente desde el alma, desde el corazón, desde lo profundo de nuestro ser, es una liberación, es una sanación. Ustedes se han dado cuenta que los exorcistas utilizan el crucifijo para sacar a Satanás de una persona. Obviamente que eso lo acompañan todas las oraciones exorcísticas de la iglesia, pero el crucifijo es central, es primordial, es vital en el exorcismo, porque el demonio ha sido derrotado con la cruz. Entonces, para nosotros tener claridad sobre la victoria de la Pascua, tenemos que entender que esa victoria de la Pascua se conquista con nuestra fidelidad, la conversión del corazón.
Así de que estos pocos días que nos faltan para terminar la Cuaresma, que sean días de verdadera reconciliación, de verdadera reflexión profunda, de mirarnos con sinceridad quiénes somos, para que podamos vivir la Pascua, la resurrección con Jesucristo y sanarnos de tanto que tenemos que sanarnos cada uno de nosotros. Y sobre todo, para bendecir a nuestra familia, bendecir nuestra sociedad, nuestra iglesia, nuestra nación, la humanidad, toda la iglesia entera. Porque cuando un católico es fiel, bendice toda la iglesia. Y nosotros debemos tener eso claro. Cuando un católico es infiel y no le obedece a Dios, disminuye las gracias de toda la iglesia. Y debemos ser muy responsables de tener eso claro. Voy a terminar con una lectura de la epístola a los Romanos, en el capítulo 9, desde el versículo 6. La palabra de Dios no se ha frustrado. No es que haya fallado la palabra de Dios, pues no todos los descendientes de Israel son Israel, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que por Isaac llevará tu nombre una descendencia. Es decir, no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que los hijos de la promesa se cuentan como descendencia, porque estas son las palabras de la promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y más aún, también Rebeca concibió de un solo hombre, de nuestro padre Isaac. Ahora bien, antes de haber nacido y cuando no habían hecho ni bien ni mal, para que se mantuviese la libertad de la elección divina, que depende no de las obras, sino del que llama, le fue dicho a Rebeca: el mayor servirá al menor, como dice la Escritura: amé a Jacob y rechacé a Esaú. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios por la bendición de habernos permitido estar en este templo en este día, reflexionando en los misterios de Dios y sobre todo permitiéndonos compenetrarnos profundamente en estos misterios para crecer espiritualmente y lograr alcanzar las gracias prometidas por el Señor a aquellos que se atreven a buscarlo y conocerlo mejor cada día. Mientras estemos en este mundo, el llamado nuestro es a conocer más y más a Dios, a descubrirlo más y más, porque es nuestro más grande tesoro. Nosotros debemos tener esa sed, ese celo por descubrir a Dios más y más en nuestra vida, en la vida del prójimo, en el mundo, en todas partes, porque Dios es omnipresente. Está presente en todo, en todos, todo el tiempo. Y teniendo eso claro, lo podemos glorificar siempre en todo. Amén.